Muy bien, entonces abran sus Biblias conmigo en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Todos ustedes conocen la historia de Jonás, ¿no es cierto? Así que no vamos a dedicar mucho tiempo a la historia de Jonás, pero vamos a ver algunas actitudes que nos van a ayudar a entender de que Jonás realmente eres tú, como cristiano. Cada uno de nosotros tenemos una de estas actitudes que ha tenido Jonás. Y en nuestras vidas y aún en este momento hay diferentes clases de cristianos sentados en este salón. Y espero que a través del libro de Jonás puedes identificar dónde estás tú para con Dios. Y que el libro de Jonás nos ayude a acercarnos más a Dios y a vivir una vida de alabanza y de adoración continuamente. Oremos. Padre Santo, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Y Dios, ahora queremos pedirte que tú nos guíes, que nos enseñes a través de tu Espíritu. Señor, siempre pedimos, Señor, que tú seas el que nos estés hablando a nuestros corazones de acuerdo a cada necesidad. Y una vez más en esta mañana queremos rogarte que puedes hacer lo mismo. Confiamos en ti, en tu Espíritu, que nos guíe y que nos hable y nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así que aquí encontramos a una persona profeta de Dios, recibió un llamado de Dios, recibió la palabra de Dios: levántate, ve a Nínive y pregona juicio, pregona el mensaje que yo te voy a dar, porque su maldad ha subido delante de mí. Ahora, para Jonás, quiero que entiendan de que Nínive era su enemigo, era sus enemigos. Es como que Dios te envía a ti a hablar a tus enemigos y para hablar de que si ellos no se arrepientan, Dios va a traer juicio sobre sus vidas. Entonces, si nosotros odiamos mucho a una persona, nunca vamos a querer hablarles del amor de Dios. Nunca vamos a querer hablarles de que hay paz verdadera en Dios. Preferimos quedarnos callados para que el juicio de Dios caiga sobre nuestros enemigos. Así que Dios le envía a Jonás y le dice: anda a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive representaba a los enemigos. Ellos venían y hacían desastre dentro del pueblo de Israel. Cada vez que ellos venían con todo su gran ejército, venían a matar, mataban a niños, a las mujeres encintas le abrían el vientre. Era un desastre, una matanza horrible que hacían ellos. La historia nos cuenta que aún en uno de esas incursiones, ellos mataron a los padres de Jonás. Así que Jonás tenía mucha razón de odiar a los ninivitas. Y Jonás no quería obedecer a Dios. Y muchas veces nuestro problema es en cuanto a obediencia a Dios. Dios, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dijo: amad a vuestros ¿qué? Enemigos. Es una orden dada, ya está puesta. Ahora la pregunta es: ¿lo hacemos? Y muchas veces la respuesta es no. No amamos a nuestros enemigos, porque deseamos el mal. Muy dentro de nosotros sigue habiendo una sed de venganza hacia el mal que nos ha hecho. Muy dentro de nosotros está la idea, bueno, Dios, como Jonás dijo, no, Dios es tan misericordioso que a veces Dios no les castiga como yo quiero que Él les castigue. Entonces voy guardando una sed de venganza, y ni bien escucho algo malo que ha pasado,
Aunque no lo digo con mi boca, dentro de mi corazón yo digo, muy bien, lo merecían. Eso es sed de venganza. Entonces Dios quería trabajar en su profeta. Dios quería trabajar en su corazón. Y Dios le dijo a Jonás, Jonás, levántate, ve a esa gran ciudad, pregona juicio contra ellos. Pero Jonás, ¿qué dice versículo 3? Se levantó. Aparentemente iba a obedecer. Pero dice para huir de la presencia de Jehová. Y el versículo 3 termina, lejos de la presencia de Jehová. Entonces aquí tenemos a un profeta de Dios, desobediente, rebelde. La desobediencia tiene su raíz en la rebeldía. Cada vez que yo desobedezco es porque estoy obedeciendo a la raíz de la desobediencia, que es la rebeldía que hay en mi corazón. Aunque soy salvo, aunque ya tengo la salvación, aunque tengo seguridad de vida eterna, muy dentro de nosotros todavía sigue habiendo rebeldía. Nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios. Muy dentro de nosotros está el deseo, yo no quiero obedecer, yo quiero continuar, vivir mi vida como yo lo estoy viviendo. Y ese era Jonás. Él se levantó para huir lejos de la presencia de Jehová. Y muchas veces nosotros queremos estar lejos de la presencia de Jehová. No queremos leer la Biblia. No queremos asistir continuamente a la iglesia. No queremos estar alrededor de personas cristianas. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos en una de estas circunstancias nos hacen recordar de la persona de Dios. Y queremos huir, pero lejos de la presencia de Dios. Escuchamos el llamado de Dios, escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos caso, de la misma forma que lo hizo Jonás. Entonces Dios va a usar su naturaleza, circunstancias alrededor del profeta para captar su atención. Lo primero que Dios hace es que Dios le permite ir al lugar donde Dios quería que vaya, al mar. Y una vez que él estaba allí en el mar, dice versículo 4, Jehová hizo que levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar que una tempestad muy grande. Así que Dios va a usar ahora su naturaleza. El barco como que se quería hundir. Los marineros se asustaron, temieron. Dice que tenían miedo, empezaron a botar la carga. No había necesidad de eso, pero era la forma más lógica de pensar. Si voy a hundir, quiero salvar la barca, voy a quitarle peso para que pueda flotar lo más posible sobre el agua. Todo el mundo estaba clamando a su Dios. Todos estaban rogando, trabajando. Pero observe versículo 5, la segunda parte. Pero Jonás, ¿qué? Había bajado al interior de la nave y se había, ¿qué? Echado a orar, a dormir. Indiferencia. Totalmente indiferente a la necesidad que había alrededor de las personas. Y cuando nosotros somos desobedientes, ¿sabe lo que va a suceder en nuestro corazón? Indiferencia. Nos volvemos tan indiferente, insensible a la necesidad de las personas. Las personas alrededor de nosotros pueden estar pasando problemas muy, muy graves. Pueden estar pasando por depresión y ni cuenta nos damos, porque somos insensibles. Y esa insensibilidad viene por causa de mi desobediencia a Dios y de mi rebeldía que hay en mi corazón. No me interesa la condición de las personas. A Jonás no les interesó
¿Se iban o no iban a hundir? Lo único que él deseaba era de estar lejos de Dios. Y sabes que como hijos de Dios no puedes huir de la presencia de Dios. El Salmo 139, si van conmigo ahí un ratito al Salmo 139. Simplemente para hacernos recordar lo que dice este Salmo, de que no hay forma que tú y yo como hijos de Dios podemos huir y escondernos de su presencia. Versículo 7 en adelante dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué pasa? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay ni un lugar donde tú puedes esconderte de Dios. Dios conoce tu rebeldía. Dios conoce tu desobediencia y Dios conoce tu indiferencia. Y Él va a usar las circunstancias alrededor tuyo para llamarte la atención, para volverte al lugar de arrepentimiento. Pero ¿hasta cuándo vas a estar? ¿Hasta qué precio estaba Jonás a permanecer en su terquedad, en su rebeldía? El patrón viene y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Pero Jonás ni eso quiso hacer. No hizo caso a la reprensión del capitán de la barca. Echaron suertes. La suerte cayó sobre Jonás. Él era el responsable. Le dijeron, decláranos lo que has hecho. Decláranos por qué nos ha venido esta maldad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Empezaron a indagar. ¿Qué está pasando en la vida de este hombre? Por lo cual Dios estaba dispuesto a hundir ese barco. Con tal que el profeta puede venir a su sentido y volver a Dios. Y Jonás le responde en el versículo 9, soy hebreo. ¿Y qué? En otras palabras diríamos, qué cara dura, ¿no? Todavía tiene el coraje de decir, temo a Jehová. Pero se está huyendo. Pero él estaba huyendo de una responsabilidad. Él conocía muy bien quién era Dios. Él sabía que Dios era el Dios de los cielos. Él sabía que Él era el creador, Dios que hizo el mar y la tierra. Así que Jonás sabía muy bien que él estaba siendo desobediente al Dios de los cielos, al Dios que él vivía temiendo. Pero no quiso someterse a ese Dios. Y conocemos la historia. Empezaron a preguntar qué debemos hacer y Jonás les dijo que échenme al mar y el mar se va a aquietar. Él estaba dispuesto a morir, pero no estaba dispuesto a arrepentirse. En su mente estaba, me echan al mar, no voy a hacer ningún esfuerzo para nadar ni para salvar, me voy a hundir y me muero, pero no voy a predicar a esos enemigos. Y ellos clamaron a Dios, dijeron, Dios, por favor, líbranos de este hombre, y ¡zum!, lo lanzaron al lago. Y Jonás cayó y ahí se iba, no quería nadar. Pero Jehová, versículo 17, ¿qué? Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora hay mucha discusión qué clase de pez era eso, si era una ballena, si era un tiburón que no tenía diente, que lo tragó porque encontraron gente viva en un tiburón, encontraron gente viva en una ballena. Puede ser. Acá dice un gran pez y me quedo con eso. Puede ser orca también. Y mencióname todos los grandes peces. Pero Jehová tenía un pez preparado. Ese pez recibió orden. Mira, el pez estaba más dispuesto que el profeta a obedecer a Dios. Él fue y tragó a ese hombre lleno de amargura, que dañó su digestión por 3 días, 3 noches, porque no se digería, se estaba ahí. Pero él obedeció la voz de su Creador. Y el profeta, que temía a Dios, no quería obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros estando aquí estamos viviendo de lo mismo que Jonás? Sabiendo lo que Dios quiere, sabiendo lo que Dios nos ha llamado, pero decidimos desobedecer. Decidimos permitir que la rebeldía fluya de nuestro corazón hacia la superficie y cerrarnos y ponernos insensibles a Dios. Y no queremos venir a Dios. Y vez tras vez Dios usa circunstancias. Dios te hace pasar por pruebas, Dios te hace pasar por circunstancias difíciles, Dios te hace pasar aún por enfermedad, Dios te hace pasar por accidente, pero tú no quieres escuchar a Dios. Y Dios está llamando tu atención. Y es que Dios está trabajando a través de sus instrumentos. Dios varias veces usó al pueblo enemigo de Israel para llamar la atención de su pueblo. Así que Dios va a usar a los inconversos, Dios va a usar a mi jefe de trabajo, Dios va a usar a mis hermanos, Dios va a usar a mi familia, Dios va a usar a todos sus instrumentos para llamarte la atención. Y lo va a continuar haciendo. Y si es necesario meterte en una circunstancia donde estés a solos, lo va a hacer. Y él tuvo que meter a Jonás en el vientre de un pez para captar su atención. Ahí Jonás se acordó, ¿qué estoy haciendo? Aún la muerte se huyó de él. Él quería morir, deseó la muerte. Y hasta el final él deseaba morir. Porque dijo, mejor me es la muerte que la vida. Hasta este precio estaba dispuesto el profeta de Dios a llegar, con tal de no obedecer. ¿Hasta qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Estás dispuesto que Dios envíe su juicio fuerte sobre ti para que recién diga, verdad, tengo que obedecer a Dios, tengo que abandonar el pecado, tengo que vivir santamente? Jonás, un profeta desobediente, rebelde e insensible. Ahora cambia Jonás y pon tu nombre. Un hijo de Dios, desobediente, rebelde e insensible. Hay miles de personas que pasan a tu lado diariamente rumbo al infierno y ni siquiera hablas de Cristo a ellos. ¿Por qué? Porque te has vuelto insensible. Porque eres desobediente, eres rebelde y no quieres escuchar la voz de tu Dios. Ese era Jonás. Pero observen conmigo en el capítulo 2, el versículo 17 del capítulo 1. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? ¿Qué? 3 días y 3 noches. ¿Se pueden imaginar cómo estaba ese pez? Horrible, ya no podía digerir ese hombre que había dentro de él. ¿Se pueden imaginar cómo estaba Jonás? Lleno del ácido del pez de su estómago, que eso era lo que él tomaba, respiraba y trataba de buscar algo.
Dice que las algas se enredó a su cabeza. Estaba pasando por unas circunstancias difíciles. Observe el capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Dónde? Desde el vientre del pez. Entonces Jonás ¿estaba consciente o estaba muerto? Estaba consciente. Dice, oró a su Dios desde el vientre del pez. Allí estaba él ahora recordando de su Dios. En esa circunstancia, a veces cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, lo primero que salga de nuestra boca, ¡oh Dios! ¿Por qué me haces eso? Y Dios te va a responder, porque eres rebelde, desobediente e insensible. Y dijo, ahora acuérdense, Jonás está escribiendo esto ya después de esta experiencia. Ya él salió, ya volvió a su casa y todo, y empezó a escribir. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. ¿Cuántos salmos encontramos donde David dice, en mi angustia clamé a Dios, y él me oyó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por problemas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar a Dios. Si estamos pasando por angustia, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Y cuando tú lo haces de corazón, Dios te va a escuchar. Esa es la misericordia de Dios. Dios escuchó a ese hombre que estaba dentro de un pez. ¿Por qué océano? No sabemos. El pez estaba por allí yendo dirección a Nínive. Y él dijo, invoqué desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. ¿Quién le echó a Jonás? ¿No fueron los marineros? Pero observe bien lo que dice Jonás acá. ¿Quién le echó según Jonás en el mar? ¿Quién? Dios. ¿Qué está haciendo Jonás acá? Está reconociendo quién estaba detrás de todas estas circunstancias. Era Dios, que le estaba buscando su atención. Dios estaba obrando. Dios le echó en medio del mar, en lo profundo, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Está describiendo lo que él sintió en ese momento. La angustia que le entró a su alma. Él vio que su vida estaba llegando a un final y que ya no iba a haber más oportunidad de poder contemplar a Dios. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Vieron? Dios me ha desechado. Dios ya no quiere saber nada más conmigo. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Observen bien, él está describiendo lo que él pasaba por ese momento. Ya no había esperanza para él. Pero él dice acá, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás estaba vivo, Jonás estaba muerto. Él habla de la sepultura acá. El vientre de pez fue su tumba por 3 días, 3 noches. Pero desde allí clamó a Dios. Se arrepintió. Observe conmigo, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé ¿de quién? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos desfallecidos? Cuando ya los problemas nos ha dominado. Agarrar un cuchillo, cortarnos las venas,
matarnos, quitar nuestra vida. No, tenemos que clamar a Dios, venir a Dios, buscar a Dios, orar a Dios, porque Dios escucha. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová. Cuando Dios nos hace pasar por pruebas, hermanos, cuando Dios nos hace pasar por circunstancias difíciles, cuando Dios nos envía enfermedades terminales a nuestra vida, lo que debemos hacer es acordarnos de Él, acercarnos a Él, pegarnos a Él, porque Él todavía tiene misericordia de nosotros. Y eso fue lo que Él hizo con Jonás aquí. Y ese es el segundo clase de creyente que hay acá, en esta iglesia. Personas que están pasando por pruebas en esta mañana. Personas que están pasando por momentos difíciles. Personas que están combatiendo enfermedades, como nuestra hermana Felicita en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Acordarte de Él, acercarte a Él, pegarte a Él, porque Él todavía tiene misericordia de ti. Él todavía tiene una obra que hacer en ti. Él todavía iba a permitir a Jonás a estar en su templo. Él todavía iba a permitir a Jonás a hacer su obra. Jonás pensó, ya soy desechado, Dios ya me abandonó. No, Dios no te abandona. Nunca nos abandona. No creamos la mentira del diablo. El diablo va a usar las circunstancias que estamos pasando para venir y ponernos pensar de que Dios se ha terminado conmigo. Dios ya no quiere bendecirme. Dios ya no quiere mi bien. Dios lo único que quiere es destruirme. Y esa es la mentira que vende él. Pero aquí vemos, el profeta estaba en el vientre del pez, en lo profundo del mar. ¿Y qué hizo él? Oró a Dios. ¿Por qué no doblas tu rodilla? Tú que estás pasando por momentos difíciles. Es tiempo de doblar rodillas y de clamar a Dios. Y en tu angustia clámale, háblale desde tu corazón. Dile lo que tú sientes. Porque Dios va a escuchar al corazón humillado, al espíritu contrito, no despreciaré, dice Jehová. Dios escucha el clamor de tu alma, de tu corazón. Jonás lo hizo y Dios lo escuchó. Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, ¿qué? Abandona. Si tú crees la mentira de que Dios ya no te está escuchando y te das el derecho de enojarte con Dios, estás abandonando la misericordia de Dios sobre tu vida. Observe el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Dónde promete él a Dios esas cosas? Desde el vientre del pez. ¿De qué está hablando acá? De una esperanza. Él sabía que Dios le escuchaba desde el vientre del pez. Él sabía que Dios le iba a mostrar misericordia y Dios le mostró misericordia. Dios fue misericordioso con él. Dios fue bueno con él. Qué pena que esa lección no profundizó en su corazón del profeta. Versículo 10. ¿Qué dice ahí? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Otra vez, el pez obedece. ¿Qué nos habla esto? La creación obedece a su creador. Tú eres parte de la creación de Dios. ¿Obedeces a tu creador? Creo que la parte más difícil de la creación de Dios para que obedezca son los humanos, porque todo el resto obedece. La lluvia obedece, el sol obedece, la tierra obedece, todos obedecen, menos nosotros. Los animales le obedecen.
Y aún acá debajo de un mar profundo, un pez obedece a su creador. Yo creo que el pez estaba contento de poder vomitar a ese hombre de su vientre, que no solamente le estorbaba en su digestión, pero también tenía que escuchar 3 días oraciones de confesión. Y Jonás recibió la misericordia de Dios. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová, ¿qué dice ahí? Por segunda vez a Jonás diciendo: Jonás, me arrepiento de lo que te he hecho, por favor, anda a tu casa, descansa un par de días y después vamos a ver qué voy a hacer contigo. ¿Eso es lo que le dijo? No. ¿Qué le dijo? Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Hermanos, el mensaje de Dios, el llamado de Dios, no cambia. No importa cuál sea nuestra actitud hacia el llamado de Dios, Él no cambia. Si Él te ha llamado para hacer algo, vas a tener que hacerlo. A lo bueno o a lo malo, como Jonás. Vino palabra de Dios por segunda vez, el mismo mensaje. Jonás, levántate, ve a Nínive y proclamen en el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y se levantó Jonás. La primera vez que se levantó, huyó. Pero esta vez, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Para caminar todo Nínive le tomó 3 días. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje. Ese era todo el mensaje que Dios quería que vaya, que anuncie. De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Y el profeta no quiso hacer eso. Tendría que haber sido contento, ¿no? Uy, el mensaje es que Nínive va a ser destruida. Eso es lo que quiero. Me voy a anunciarles a mis enemigos: Nínive será destruida. Pero él sabía quién era Dios. ¿Se acuerdan que él dijo? Yo temo a Jehová, Dios de los cielos. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Observe el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El mensaje de Jonás causó dolor. El mensaje de Jonás causó arrepentimiento. El mensaje de Jonás causó salvación a toda una ciudad. En el capítulo 4 dicen: más de 120,000 personas escucharon el mensaje, se arrepintieron de sus mal camino, se ayunaron, pusieron ceniza sobre su cabeza de olor y arrepentimiento y clamaron a Dios. Abandonaron sus obras malas que hacían y volvieron a Dios con todo su corazón.
¿Y no es eso lo que hace el Evangelio? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a muy pronto, Dios va a juzgar tu vida si no te arrepientas. El mensaje de Jonás es el mismo mensaje de la cruz. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó de la muerte para darnos perdón y vida eterna. La ley natural dice que el hombre que pecó, el alma que pecara, ese morirá. Si tú has pecado, si tú has mentido, si tú has desobedecido, entonces la ley dice que tienes que morir. No hay forma de escapar de eso. Ya infringiste la ley y tienes que morir. La paga del pecado es muerte. Un día tú y yo vamos a morir por causa del pecado. Las personas mueren hoy día por causa del pecado. Si no hubiese existido el pecado, nadie moriría. Por eso en la eternidad, cuando estamos viviendo en la presencia de Dios, ya no va a haber más muerte. Porque estaremos lejos de la presencia del pecado. Pero la dádiva de Dios, la misericordia de Dios para ti en esta mañana se llama Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo, tomó tus pecados y mis pecados sobre su cuerpo. Y allí en esa cruz Él subió y permitió que Dios le juzgara, que Dios le condenara por amor a ti y a mí. Y allí derramó su sangre para lavar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados para siempre, delante de un Dios que estaba airado por nuestros pecados. Y Jesucristo apaciguó la ira de Dios para ti y para mí, con su muerte, con su sacrificio. Él fue sepultado y resucitó al tercer día para darte a ti y a mí perdón de pecados y vida eterna. Y dice la Biblia, todo aquel que clamare a Jehová, a Dios, recibe salvación. Jonás tuvo que clamar desde el vientre del pez y Dios le oyó y le extendió su misericordia. Si tú clamaras en esta mañana a Dios y le pidas perdón y pidieres su salvación, Dios te lo va a dar de inmediato. Y ya no tendrías que ser juzgado por tus pecados, porque Jesús ya fue juzgado en tu lugar. Y Dios quiere usar personas con esta actitud de Jonás, que pueden ir y predicar el Evangelio y proclamar de que en Cristo hay perdón y hay esperanza y hay misericordia. En esta semana, algunos de nuestros líderes, algunos de nuestros hermanos han estado proclamando en Quebrada Verde este mensaje, el mensaje de salvación. Daniel, ¿niños aceptaron a Cristo? ¿Adultos? Dios está salvando, porque donde se predique el Evangelio hay salvación. Otro grupo de nuestros líderes y hermanos fueron al campamento a apoyar en un campamento de adolescentes en Aucayama, en Huaral. Hubo más de 250 jóvenes allí que escucharon el Evangelio, que tomaron decisiones y han salido motivados para vivir para Dios. Y dime, ¿Dios no es tan bueno para mostrar misericordia sobre estas vidas? Claro que sí. Dios quiere mostrar misericordia. No importa cuántos pecados tienes, Dios todavía quiere extender su misericordia sobre tu vida y darte la salvación que tu alma necesita. Pero tú tienes que venir a Él y clamar.
Hubiera sido tan bonito que el libro terminase ahí, ¿no? Que Jonás obedeció al final y se fue contento. El versículo 10 otra vez, del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive iba a ser ¿qué? Destruida. Se convirtieron. Todos. Ahora siempre me pregunté, ¿por qué hicieron ayunar a los animales? ¿Qué tenía que ver los animales? ¿Acaso Jesús murió por los animales también? No. Simplemente el rey quiso mostrar cuán arrepentidos estaban de todo, que hasta los animales tuvieron que sufrir por sus pecados. Pero Dios se arrepintió. 150 años después de Jonás, Nínive volvió a hacer lo malo y Dios los destruyó. Pero no lo hizo en el tiempo de Jonás. Dice capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se alegró en extremo y se regocijó. ¿Eso dice? No. Se apesadumbró y se enojó. Ahora tenemos al profeta de Dios que acaba de predicar. Fue uno de los profetas que más resultado ha tenido en un día de ministerio. 120,000 almas se convirtieron. Había una ciudad que necesitaba ahora escuchar de ese Dios. Había una ciudad que necesitaba ser discipulada. Y ese profeta se enoja. Mis enemigos se convirtieron. Y eso me da mucho enojo. Y eso me da mucho dolor. Era el deseo profundo de mi alma que se vayan todos al infierno. Pero Dios decidió cambiar su mente. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres, ¿qué? Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él sabía quién era Dios, por eso él huyó, por eso él no quiso ir, porque dijo, Dios, yo voy a ir y tú vas a perdonar. Mira versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hay muchos creyentes como Jonás, se enojan con Dios, empiezan a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué permites que yo sufra? Dios, ¿por qué permites que los míos sufran? A veces cuando vemos lo que pasa en el mundo, entra cierto deseo en nuestro corazón de querer ir en contra de Dios. Y si no nos cuidamos, hermanos, podemos caer en lo mismo que Jonás. Lo interesante es que Jonás lo habló. Le dijo a Dios, estoy molesto, quiero morir. Pero cuando vemos el sufrimiento, nuestro corazón como que late en contra de Dios. Dios, ¿por qué permites eso? Cuando pasamos por circunstancias difíciles, cuando no hay para comer, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está ese Dios que promete en su palabra? ¿Dónde está ese Dios de amor? Si Dios dice que es Dios de amor, ¿por qué permite que los niños sufran? Y empezamos a cuestionar y a enojarnos contra Dios. ¿Era el deseo de Dios que Jonás vaya dentro del pez? No. Si él hubiera obedecido desde el principio, no había necesidad del pez. Pero es por causa del pecado que hay sufrimiento. El pecado trajo la muerte. Por eso las personas mueren y mueren horriblemente.
Algunos mueren muerte natural, otros mueren en una masacre, otros mueren en tempestades, otros mueren en temblores, otros mueren en guerras. Hay muchas formas. En accidente, causa del pecado. El pecado trae sufrimiento y tenemos que entender eso. No es la culpa de Dios, es tu culpa y es mi culpa. Nosotros hemos decidido dar la espalda a Dios. Nosotros hemos decidido pecar y Dios tiene que juzgar el pecado. Y Jehová le dijo a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios va a trabajar nuevamente con Jonás y le prepara una calavecera, la cual creció de la noche a la mañana. Y Jonás se alegra grandemente porque él se sentó en una montaña y dijo, bueno, ahora quiero ver, espero 40 días. Voy a sentarme acá, voy a ayunar, si es posible, para ver la destrucción de la ciudad. El sol empezó a quemar y aparentemente era calvo, no tenía el pelo como yo que protege de los rayos solares. Era calvo y el sol empezó a dar. Y si era calvo, quizás era viejo también, ¿no? Pero al siguiente día, en la noche, Dios prepara un gusano, el gusano come la calavecera y otra vez se enoja Jonás. Versículo 9, Dios le pregunta, ¿tanto te enojas por la calavecera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Este hombre estaba pero furioso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de hablarle a Dios! ¿No? Él estaba pero bien molesto. Entonces Dios apunta a la misericordia de él. Y Dios dijo, ¿no puedo yo tener el derecho de mostrar piedad o misericordia a pecadores que se arrepientan? ¿No puedo yo salvar a una nación si quiero? Es decir, las circunstancias no cambian a Dios. Si yo odio a la persona, no cambia a Dios. Si Dios quiere salvar a las personas, Él lo va a hacer. Con mi permiso o sin mi permiso. Con mi gozo o sin mi gozo, con mi enojo. Dios es Dios. Y ninguna circunstancia que yo paso o que vivo va a cambiar a Dios en su forma de ser. Dios es un Dios de piedad. Dios es misericordioso. Observe lo que dice Jonás, que tú eres Dios que clemente, piadoso, grande en misericordia, lento para la ira, lento para enojarte. Así que Dios es un Dios grande de misericordia. Y Dios le dijo a Jonás, yo tengo un corazón para este pueblo. Yo quiero salvarles. ¿Y por eso te enojas? Qué pena. Qué pena que hay muchos cristianos que viven hoy día amargados con Dios, porque Dios no les dio la pareja que ellos querían. Porque Dios no les dio el carro que ellos querían o la casa que ellos querían. Porque Dios no les dio el trabajo que ellos querían. Y todo es lo que ellos quieren. Dios no está para satisfacer nuestros caprichos. Dios está para suplir nuestras necesidades. Y no necesariamente tu necesidad es una necesidad de Dios. Así que no tenemos ningún derecho de enojarnos con Dios. No tenemos ni el derecho de cuestionarle a Dios, aunque Él lo permita. Pero tenemos que recordar de que Dios sigue siendo Dios sobre las circunstancias. Y lo que Él quiere, Él lo va a hacer. Si Dios quiere sanar, Dios lo va a hacer. Si es que oro o no oro,
Dios lo va a hacer si es su voluntad, porque está en su misericordia hacerlo. Si Dios quiere matar, lo va a hacer. Por más que oro o no oro, Dios lo va a hacer porque está en su voluntad hacerlo. Y yo no debo cuestionar a Dios. Más bien tengo que aprender a vivir bajo la misericordia de Dios. Por eso les dije antes, qué pena que Jonás no aprendió. Porque él sí clamó por la misericordia de Dios en el vientre del pez. Dios le extendió su misericordia. Dios le permitió salir. Y ahora que hay un avivamiento tan grande, una conversión tan grande, él no puede alegrarse con Dios de ver que Dios mostró también su misericordia sobre los pecadores que él dijo que iba a destruir. ¿Cuán desagradecidos somos? Y hay muchos cristianos desagradecidos a Dios. Siempre queremos más y más y más, pensando en nosotros, en nuestro bienestar. Y no nos alegramos de lo que Dios está haciendo. Ni podemos ver a Dios obrar en medio de las circunstancias, porque nos enojamos y permitimos que el enojo nos ciega, nos ponga un velo y no podemos ver la misericordia de Dios. Y eso fue lo que sucedió con Jonás. Jonás, un profeta rebelde, desobediente, insensible. Jonás, un profeta arrepentido, que buscó a Dios, que clamó a Dios en medio de su angustia. Jonás, un profeta evangelizador, proclamó, obediente ahora. Hizo la obra de Dios, pero termina siendo un profeta quejón, enojado y molesto con Dios. Y de esa forma termina ese libro. Nos deja con el sinsabor de saber qué fue lo que sucedió con Jonás. Si se arrepintió o entendió lo que Dios dijo, no sabemos. Esa sería una de mis preguntas cuando yo llegue al cielo. Voy a buscar a Jonás y le voy a jalar de la oreja. Y le voy a decir, cuéntame el final. ¿No? ¿Por qué no pudiste entender la misericordia de Dios? Hermanos, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y Dios no nos da el castigo que nosotros realmente merecemos por nuestro pecado, sino que a través de Jesús extendió perdón a cada uno de nosotros que le pidamos. Si tú vienes arrepentido a Dios y le pides su salvación, por su misericordia, Él te lo va a dar. Si tú vienes, aunque estés enojado con Dios por algo que Dios hizo en tu vida, y te arrepientas y clamas por su perdón, Dios te va a extender su misericordia. Vamos al libro de Tito, por favor. Tito capítulo 3. Y mira el versículo 5 conmigo. Y dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. La misericordia de Dios sobre nosotros. No es por obras que nosotros hemos hecho para impactarle a Dios que decidió, bueno, a ti sí quiero salvar. No, ninguno de nosotros impactamos a Dios. Todos somos pecadores. Todos estamos manchados. Todos somos enemigos de Dios. Pero fue su misericordia. Dice ahí, por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que hay misericordia en Dios en esta mañana. No sé cuál de estos
4 capítulos se aplica a ti en esta mañana. No sé si estás siendo desobediente, rebelde, insensible. No sé si estás pasando por circunstancias difíciles donde tienes que clamar a Dios. No sé si estás gozoso por lo que Dios ha hecho en tu vida en estos días, como Dios te está utilizando para llevar a otros a los pies de Cristo, para aconsejar. ¿O estás molesto por lo que Dios está permitiendo en tu vida pasar? Lo único que sé es de que si tú vienes a Dios por medio de Jesucristo, vas a recibir misericordia. Y no lo desprecies, no lo desaproveches. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él ya resucitó de la muerte para darte perdón de pecados, vida eterna. Y Dios quiere en esta mañana, querido hermano, querida hermana, extenderte su misericordia. Pero tú tienes que venir a Él. Inclinemos nuestras cabezas, por favor, y vamos a orar. Y así con tu cabeza inclinada, ¿por qué no oras tú mismo a Dios en esta mañana? Dios conoce lo que estás pasando. Tu actitud no le va a cambiar a Dios. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que entender que Dios sigue siendo Dios. Tú tienes que entender que Él es un Dios de misericordia y que Él hace lo que Él ha determinado. Y nosotros haríamos bien en alinearnos a la misericordia de Dios. Si tú eres hijo de Dios y estás en uno de estos puntos, quizás desobediente, rebelde, insensible, clama a Dios en esta mañana. Pídele perdón de corazón. Quizás estás pasando por angustia. Clama a tu Dios en esta mañana por su misericordia. Quizás estás viviendo una vida de victoria. Agradécele a Dios por su misericordia de usarte. O quizás estás molesto y cuestionándole a Dios. No lo sigas haciendo. Ven a Dios en esta mañana. No podemos huir como Jonás pudo huir de Dios. Tampoco pudo huir de Dios. Y si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a nuestro Salvador Jesucristo como tu Salvador personal, entonces también debes orar a Dios si ese es el deseo de tu corazón y clamarle por su salvación y su misericordia sobre tu vida. Ora a Dios en esta mañana y en tu corazón. Permítame ayudarte. Dile, Señor Dios, en esta mañana vengo ante ti para reconocer que soy un pecador, que tengo pecados. En esta mañana entendí que me amas y que enviaste a tu Hijo Jesús para morir por mis pecados en mi lugar. Y Él sufrió mi condenación y Él sufrió mi muerte delante de ti por mi pecado. Señor Dios, te agradezco por lo que tú has hecho por mí. Y en esta mañana con todo mi corazón te quiero pedir que me perdones por mis pecados. Y te invito a mi vida para que entres en él y pongas allí tu salvación, tu vida. Dame tu misericordia para poder vivir para siempre en tu presencia. Creo en Jesús, creo en lo que Él ha hecho y le invito a mi vida para que sea mi Salvador. Dile así en tu corazón a Dios en esta mañana. Dios, perdóname por mis pecados. Entiendo perfectamente lo que Jesús ha hecho por mí en la cruz del Calvario y le agradezco de corazón por haber pagado por mí. Pero en esta mañana te pido perdón y le abro mi corazón a Cristo para que entre en él y que sea mi Salvador. Si lo haces con fe, la misericordia de Dios va a venir en este mismo momento sobre tu vida y te va a perdonar
y te va a dar la vida eterna. Quiero terminar orando en esta mañana, pero quizás hay alguien que dice, pastor, ore por mí. Yo acabo de aceptar a Jesús, yo acabo de pedirle perdón y de invitarle a venir a vivir en mi vida. ¿Hay alguien así? Si lo has hecho de todo corazón, levante tu mano. Gracias. ¿Quién más? Sí, sí. ¿Quién más? Sí. ¿Alguien más? En esta mañana sí. Soplan los vientos y arrecia la tormenta, y sientes las paredes de tu alma otra vez estremecer. Oras y no ves la respuesta a tu ruego, te desesperas y piensas de nuevo, Dios no escucha mi clamor. Calma, es solo que el Señor te está probando, un nuevo carácter está formando para luego darte más. Él no te dejará, su mano estará extendida, no padecerás. Y cuando pase la tormenta, entonces verás otra vez salir el sol. Él te sustentará, aunque mil caigan a tu diestra, no te dañarás, porque Él es fiel, solo confía y Él cumplirá su propósito en ti. Confía. Siempre Dios contigo está, no te sientas solo. Él no pondrá una carga en tus hombros que no puedas tú llevar. Ríe, porque te espera luego de la prueba mejor lugar y una tierra nueva. Premia tu fidelidad. Él no te dejará, su mano estará extendida, no padecerás. Y cuando pase la tormenta, entonces verás otra vez salir el sol. Él te sustentará, aunque mil caigan a tu diestra, no te dañarán, porque Él es fiel, solo confía y Él cumplirá su propósito. Aunque estés en medio del desierto, Dios te proveerá. Aunque el mar rojo esté a tu frente, Dios por ti lo abrirá. Él no te dejará. No, no, no. Otra vez salir el sol. Él te sustentará, aunque mil caigan a tu diestra, no te dañarás, porque Él es fiel, solo confía y Él cumplirá su propósito en ti. Él cumplirá su propósito en ti.